Bueno, vamos a la última parte de la clase de hoy. Hablamos del sistema cardionector. ¿Qué es el sistema cardionector? Vamos a explicarlo primero antes de empezar a visualizarlo. Hace referencia a la actividad eléctrica del corazón, que es un sistema eléctrico que le da una actividad constante, un ritmo constante o un ritmo con una actividad marcapaso, se le puede decir. Cuando hablamos del sistema cardionector, es una E. Estamos hablando de la actividad eléctrica del corazón. Estamos hablando de la actividad eléctrica. Tenemos lo que son el nodo sinusal o sinoatrial, el nodo auriculoventricular o nodo atrioventricular, está también abreviado nodo AB, es el nodo AB. Y acá hay una gran cambio de nomenclatura con algunas cositas, pero está, sí, está el as de His y las fibras de Purkinje. Fibras de Purkinje. A ver, ¿qué mierda es esto? Realmente, los nodos son como los puntos de partida. Vamos a ubicar estos nodos tal vez mejor en la clase de la noche. ¿Por qué? Porque en la clase de la noche vamos a hablar sobre las cavidades. Y ahí vamos a presentar la parte interna de la aurícula derecha, que están estas dos estructuras en el interior de la aurícula derecha. Si miramos la aurícula derecha, podemos encontrar dichas estructuras. O podemos dar la aurícula derecha ahora y sacarnos un poco de carga y hacer un poquito más light la clase de la noche. No, podemos hacerlo ahora mismo. La aurícula derecha podemos darlo espectacularmente ahora. ¿Tá? Entonces, si hablamos de la aurícula derecha, sí o sí, ahí podemos ubicar bien los nodos porque están en su interior. Vamos a hacer un esquema. Vamos a hacer espacio. Y voy a representar el ventrículo derecho acá, ventrículo derecho. Por lo tanto, la aurícula derecha tiende a estar por acá, más o menos. Por acá estaría la aurícula derecha, esquemáticamente. Pasa que la aurícula derecha tiene 50 paredes, más o menos. Vamos a razonarlas. Medialmente tendría dos paredes. Dos. Una, que es el tabique interatrial, medialmente tiene el tabique interatrial que separa esta aurícula de la otra aurícula.
Ya y medialmente hacia abajo tiene como una pared auriculoventricular con la tricúspide. Acá abajo estaría la pared auriculoventricular con la válvula tricúspide. Imaginen que por acá está la válvula septal, anterior, posterior. Normalmente tiene medialmente el tabique interatrial, una pared interatrial y una pared auriculoventricular. Se podría decir entonces que tiene hacia medial dos paredes, una separándola de la aurícula izquierda por el tabique interatrial y una separando del ventrículo derecho por la válvula auriculoventricular. ¿Se entiende? Eso no tiene mucho, mucha cosa nueva. Hacia arriba fácilmente podemos encontrar el orificio de quién. ¿Quién es esto acá? La pared superior está la entrada de la vena cava superior. Entonces, por ahora estamos presentando las paredes más fáciles. Estas son las tres paredes primeras. Faltan dos más. Una hacia abajo y otra un poquito compleja, dependiendo mucho del libro. Las paredes que hemos visto hasta ahora es una pared superior, una pared interauricular y una pared auriculoventricular. Por ahora, esto no presenta mucha complejidad. Vamos, exactamente, a ver, son varias paredes, pero pasa que depende mucho de la nomenclatura, depende mucho de la nomenclatura. Yo voy a comprobar si no me estaba olvidando nada en el libro, un segundito, porque esto lo estoy haciendo de memoria, pero en teoría había un problema grande con las paredes, ¿sí? No, son estas. Sí, pero esto puede ser tal vez un tema de nomenclaturas. Por ahora veo la pared superior, la pared interatrial, la pared auriculoventricular, la pared inferior la dejamos para el final. El problema se puede presentar en la otra. Hay una pared que se llama anterolateral. Una pared anterolateral. Que supuestamente en la división clásica de corazón correspondía a la pared lateral, anterior y posterior. En la división clásica correspondía a la pared posterior, lateral y anterior. Vendría a ser como lo de atrás, lo de afuera y lo de adelante. La pared anterolateral, en la división clásica, supuestamente la división clásica del corazón, la organización de antes, había una pared posterior hacia atrás, una pared lateral hacia afuera, una pared anterior hacia adelante. Eso me gusta mucho más, pero el libro hoy en día dice que tiene una pared anterolateral que se puede dividir en tres segmentos. Y esto lo voy a borrar para evitar confusión. La pared anterolateral, teóricamente, estoy basándome en el Latarjet y les voy a decir por qué, porque hubo una pregunta en base. Las preguntas son en base a este libro prácticamente, gran parte. Vamos a ver. La pared anterolateral tiene un segmento posterior, que ese segmento posterior vendría a ser como la pared posterior clásica. Ahí no cambia nada. Tiene un segmento
medio y un segmento medial. Esto puede generar confusión, pero van a entender por qué. Esta sí sería como la verdadera división, según la nomenclatura más nueva, en la target, de la pared anterolateral, la pared que falta. Eh, Vamos a, imaginen que hacemos un corte transversal y lo razonamos de esta manera. Voy a hacerlo aquí en este costadito. Más o menos imaginen que hacemos así. Cuando hablamos de esta pared anterolateral, estamos hablando prácticamente de casi todo esto. Estamos hablando de casi todo este segmento. El segmento más posterior, acá, tiene hacia abajo una cosa llamada cresta terminal, cresta terminal, que ahí es donde está uno de los nodos, en este punto. Uno de los nodos de la actividad eléctrica está ahí. Esto por las dudas, esto es anterior, esto es posterior, para entender. Imagínense un corto transversal, esto es la parte de adelante, esto es la parte de atrás. El segmento posterior es donde está la cresta terminal, donde está el nodo sinusal. Pero antes de entrar en esos detalles, quiero presentar los tres segmentos para entender un poquito la disposición. El segmento medio, el que está por acá, tiene como un relieve muscular, que está en el segmento medio, que corresponde a unos músculos denominados pectíneos. No confundir con el pectíneo del miembro inferior. No es ese mismo músculo que viene del miembro inferior y llega al corazón, por las dudas. Y el segmento medial, ¿por qué se llama medial? Porque en realidad es la parte de la orejuela que vemos normalmente yéndose hacia adentro. Realmente, el segmento, la parte más de adelante, no sé por qué no se llama lo anterior, sé que se va hacia adentro, pero la complicaron mucho diciéndole medial. Porque la parte de acá adelante es la de la orejuela, que se va hacia medial. Sería, a ver, sería esta parte acá. Si hiciéramos el corte transversal, hiciéramos el corte transversal, ahí, allá, atrás, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo se llama lo que está allá atrás? Esa línea, cresta terminal. Por ahí, teóricamente, hay una estructura del sistema eléctrico que ya lo vamos a ver. Ahí está la cresta terminal. Acá en el segmento medio, este relieve muscular es por un músculo denominado pectíneo. Y el segmento más anterior lo llaman medial porque se va medialmente, pero no entiendo por qué no lo llamaron directamente segmento anterior. Hacia adelante que tiene la zona de la orejuela. Entonces, miren lo que hicieron. Y acá les digo, cuidado con el tema de las nomenclaturas. Acá la B me interesa, la C, la D y la E. Son las que podemos razonar. La todavía no la hemos visto porque no estudiamos la pared inferior, pero a ver, ¿qué opinan de esto? Y acá les digo,
Por esos libros está basado en el Atlassian, porque literalmente esto es la Atlassian. Vamos a leer la B. La pared anterolateral corresponde a las paredes lateral, anterior y posterior clásicas. Ah, literal, no sabía que decía esta pregunta, pero mira, lo dice. Se describe tres segmentos, posterior o sinusal, medio pectíneo y medial o de la orejuela. Además lo dice acá, es tan copy-pegue que la Catalan no es ni siquiera capaz de cambiarle las cosas porque está, para complicarlo un poco. El segmento posterior está marcado por los músculos pectíneos. A ver, el posterior es el sinusal, el medio pectíneo, y medial es la orejuela. Claro, acá te está diciendo el segmento posterior es el de los pectíneos y acá en la misma pregunta te está dando la respuesta. El posterior sinusal, medio pectíneo y medial de la orejuela. Le damos la opción D. La pared lateral corresponde a la pared lateral anterior, bla, bla, bla. Se excreta el segmento posterior sinusal, medio pectíneo y medial de la orejuela. El segmento medio se caracteriza por la presencia de la cresta terminal. Ahí sí tal vez me interesa más. ¿Es el segmento cuál? Más posterior por el hecho de que ese segmento es el que tiene el nodo sinusal. ¿Se entiende? La pared superior es el techo de la aurícula. Presenta el orificio de la vena cava superior. No, no tiene sentido. Vena cava superior, obviamente. La pared superior, vena cava superior. Y la E es la correcta. La pared interauricular presenta el centro de la fosa oval. Lo vimos hoy. Circunscrito por el limbo de la fosa oval. Pasa que eso, la válvula que tenía es la de Busens. Esto no importa porque literalmente copiaron párrafos del libro. No nos interesa. Pero, ¿entienden la pregunta como tal? Entonces, vamos a mezclar esto con el tema de la actividad eléctrica. ¿Tá? En la cresta terminal, allá atrás, se podría decir que ahí comienza el primer o la primera estructura de la actividad eléctrica, el nodo sinusal o sinoatrial. Esa sería el o la primera estructura de la actividad eléctrica del corazón. Se podría decir que el nodo sinusal es la primera estructura de la actividad eléctrica. ¿Se entiende esto? La información comienza ahí. Esta estructura tiene actividad marcapasos. ¿Qué significa? Que tiene una actividad rítmica. Se contrae cada cierto tiempo, siempre siguiendo ese ritmo. Exactamente, tiene una actividad que no necesita estímulos externos. Lo van a ver, obviamente, en cardio. Es cuando la actividad eléctrica baja, llega a un punto y ¡pum! De nuevo. Sube, baja, ¡pum! Llega al punto. Eso no nos interesa porque estamos entrando un poco en lo que es cardio, ¿no? Entonces, mm, en la cresta terminal, que está en el segmento posterior de la cara anterolateral, ahí comienza la información. ¿Y ahí qué es lo que hace? Bueno, la información baja, va a bajar para esta es una vista de arriba, va acá, imagínate que está allá atrás, imaginen que está ahí, y acá está el nodo. La información eléctrica va a bajar principalmente hacia el otro nodo que está acá, por este punto. Ahí es donde está el nodo AB. Esto se denominan haces internodales, porque van de un nodo al otro nodo. El otro nodo está más hacia abajo, pero también sigue en la aurícula derecha.
También, al mismo tiempo, la información eléctrica llega a la otra aurícula, envía por algunos haces interauriculares o interatriales, también envía información a la otra aurícula. Sí, eso ya no nos interesa. Lo que ustedes tienen que saber, que la información eléctrica del nodo sinusal va de un nodo al otro nodo por haces que comunican los dos nodos, se llaman internodales. Los nodos de la actividad eléctrica están ¿en qué cavidad? En la aurícula derecha. Ok. Acá, con esto, vamos a estudiar la pared inferior de la aurícula derecha, la que falta, y ubicamos el nodo auriculoventricular. Esta pared se podría decir que es la más complicada de todas. La pared lateral, digo la pared lateral, la pared inferior es la más compleja. O sea, no tanto hoy en día, pero vamos a razonar. Vamos a borrar esto y explicarlo bien. Ya nos falta mucho, o sea, pasamos esta parte y lo que viene es mucho más corto y concreto. Entonces, el nodo AB, imagine que es ese puntito, el nodo AB, lo podemos encontrar en la pared inferior de la aurícula derecha. Está en la pared inferior, que esta pared todavía no la vimos. Es la pared que nos está faltando porque vimos la pared interatrial o interauricular, la auriculoventricular, la pared superior, la pared anterolateral que vendría a ser casi todo el resto y la pared inferior es la que tenemos que analizar ahora. La pared inferior se divide en dos partes, un segmento más lateral y medial. En el segmento lateral de la pared inferior está el orificio de la vena cava inferior, obviamente. Se podría decir que la pared inferior, si es este sector, abajo y hacia afuera está el orificio de la vena cava inferior. Y hacia abajo y medialmente está el nodo AB. Pero ¿qué pasa? Hay muchas cosas ahí abajo. O sea, no sé si hay muchas cosas, pero sí hay cosas concretas y puntuales que ayudan a complicarlo un poco. Si viéramos, a ver, tal vez, a ver, no, otro tazo, tal vez acá, aquí, acá ve. Esto vendría a ser la pared inferior, por acá, aquí. La pared inferior, acá tiene el orificio de la vena acá inferior. Y vamos a encontrar el orificio del seno coronario. Vamos por ahí. Acá está el seno coronario también, su orificio. Normalmente el seno coronario es la vena del corazón que la vamos a estudiar pronto. El seno coronario se abre en el piso o pared inferior de la aurícula derecha. Normalmente el seno coronario tiene una válvula que era la válvula de Tevesio o hoy en día válvula del seno coronario. Entonces, si estamos viendo acá el piso, por allá abajo y un poquito hacia atrás está en el piso el orificio del seno coronario. Normalmente el orificio del seno coronario es la desembocadura de la vena
conocida como el seno coronario. La vamos a estudiar mañana. Esta válvula, digo, esta válvula se me escapó, este orificio está regulado por una válvula. Hay una válvula que regulaba el pasaje aquí. Eso es la válvula del seno coronario o, en la nomenclatura vieja, válvula de Tevesio. ¿Ah? De ahí. Ahora, importante, para repasar, el piso, hasta ahora, ¿qué cosas estamos ubicando? Está el orificio de dos venas. ¿Qué dos venas se abren en el piso? Está el orificio de la vena cava inferior y también está el orificio de la vena del propio corazón, el orificio del seno coronal. Ambas venas tienen válvulas. La de la vena cava inferior es inútil, por las dudas, les digo. La del seno coronario, ¿tá? Se llama válvula del seno coronario o en la nomenclatura vieja, la de Tevesio. ¿Me siguen hasta ahora? Voy lento y pausado en este aspecto porque, a ver, hay mucha cosita puntual. Acá se lo robé a la cátedra esto, obviamente. Miren allá, allá está em, el foramen oval, allá. Allá está el orificio del seno coronario y esta válvula, ¿cómo se llama? Que regula la de el seno coronario o Tevesio. Normalmente del foramen oval a la vena cava inferior había una expansión llamada tendón de Todaro. Creo que hoy en día se llama tendón de la vena cava inferior. Normalmente allá arriba está el foramen oval que comunica las dos aurículas y había como una expansión que hacía esto, que iba más o menos recto desde ahí hacia el orificio y válvula de la vena cava inferior. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Es por algo particular. Esto se llamaba tendón de Todaro. Normalmente, el orificio del seno coronario con la válvula de Tevesio, con este tendón que iba de el foramen oval a la vena cava inferior y la válvula tricúspide por acá, se delimitaba un triángulo. Imaginen que acá esta es parte de la tricúspide. O sea, teóricamente es la válvula septal de la tricúspide, la septal. Imaginen que esta es la septal, más o menos. Se delimitaba un triángulo por ahí, donde se topografiaba el nodo AB. Había una mnemotecnia que se usaba mucho, que es la de, ahora sí, exactamente, eso mismo. La mnemotecnia es, te beso, te escupo, te adoro. Pasa que hay un tema con las nomenclaturas, como muchas de las cosas ya no se usan ese nombre, eh, esto sería medio inútil, pero como la cátedra todavía sigue usando esas nomenclaturas viejas, puede seguir útil todavía. Te beso. Esto viene de la válvula Tevesio del seno coronario. Te escupo, de la tricúspide, específicamente la válvula septal de la tricúspide. Y te adoro es por el tendón este, el de Todaro.
El tendón de Todaro conectaba el foramen oval con la vena cava inferior, su orificio. Acá estaba la válvula de la vena cava inferior. Específicamente llevase la válvula. Creo que la válvula de la vena cava inferior, hoy en día se llama válvula de la vena cava inferior, pero creo que la de Eustaquio, o el espolón de Eustaquio, era algo así. Tengo tantos nombres en la cabeza que a veces se me eh, complica un poquito recordar bien. Pero, tendré que anotar algunas cositas. Pero está. Eh, Acá lo que muestra que acá del foramen oval a la vena cava inferior está más o menos el tendón de Todaro, por acá, la válvula de Tebecio, por acá está la tricúspide, acá lo muestra, por esta zona debería estar la tricúspide, por acá debería estar, en esta zona, ese triángulo que tiene un nombre, donde se topografía el nodo AB. Como están diciendo, este triángulo se llama triángulo de Koch. Triángulo de Koch. Entonces, la pared inferior o el piso es el que tiene toda esta partecita. Si volvemos a ver la pregunta sobre las paredes, aquí estaba esta pregunta que vimos, y ahora podemos intentar razonar la opción A. Se le dijera, la pared inferior presenta un segmento lateral y uno medial. Lateralmente se encuentra el orificio del seno coronario. ¿Está lateral o medial? Está medial. Lateralmente está el orificio de la vena cava inferior. Ese es uno de los conceptos que tienen que manejar. La pared inferior podemos encontrar los dos orificios venosos. Lateralmente el orificio de la vena cava inferior y medialmente el del seno coronario. Tal es lo más importante a recordar. Ahí con el del seno coronario estaría el nodo AB. Y miren esta pregunta. Quiero que la saquen por descarte o la razonen. Yo le estoy mostrando preguntas, vamos lento con corazón. Y la ventaja es que ya estamos viendo una de las paredes. Así que vamos a descargar un poco para la clase de la noche. ¿Cuál es la correcta? La correcta es la opción E. Vamos a razonar. El seno coronario termina en la pared superior de la aurícula derecha. ¿El seno coronario termina en qué pared? En inferior. La vena cava inferior termina en la pared inferior, no superior. La vena cava superior termina en la pared superior. No tiene sentido. El nodo AB se encuentra en la pared inferior de la aurícula izquierda, no, es la aurícula derecha. Y, como vimos recién, el tendón de Todaro o tendón de la válvula de la vena cava inferior se encuentra en el piso, llega hasta el piso y conecta con la pared interna, porque en la pared interna estaba el foramen oval. Lo vimos. La pared más interna de la aurícula derecha es la que tiene el tabique interauricular y internamente y hacia abajo está la válvula tricúspide. ¿Se entiende? El tendón de Todaro es esta cosa verdosa que va desde, se podría decir que va desde el foramen oval, que está internamente comunicando las dos aurículas, hasta el piso abajo, cerca de la vena cava inferior. Realmente, como les dije hoy, más específicamente a la válvula de la vena cava inferior. Eh, a ver.
Miren acá. Opción correcta, una pregunta. Se la voy a mostrar directamente porque esta es una de las preguntas. eh, no es difícil, pero está soleta. Está soleta. No podemos responder la A todavía, pero mira la correcta. El nodo auriculoventricular es otro nombre que tiene Ashotawara, unos chinitos que estaban al pedo. Se ubica en la aurícula derecha, en el triángulo de Koch, limitado por el orificio del seno coronario, la inserción de la válvula septal de la tricúspide, le dije hoy, la septal específicamente, y el tendón de la válvula de la vena cava inferior o de Todaro. Como dije, está delimitado este triángulo por el seno coronario y su válvula. La de Tebesio es la válvula del seno coronario, la válvula septal de la tricúspide y este tendoncito que va desde el foramen oval a la vena cava inferior. Es complicado y a la vez no es tan complicado esto. Pasa que es mucho contenido. Está hablando entonces del nodo auriculoventricular. El nodo, cuidado, sinoauricular es el sinusal. Sinoauricular o sinusal o de Getty Flag. Es la misma porquería. Esto, por las dudas, el nodo sinusal está más cerca de la unión de la vena cava superior con la unión de la pared de la aurícula. Más cerca de la unión de la vena cava superior. No está tan abajo. Está la cresta terminal más para atrás, exactamente. Y está más cerca, está más alto, está más cerca de la unión con la vena cava superior. Em, está bien. Y acá hay mucha cosita de... ah, estaba acá. Está, las preguntas sobre el haz de Higgs. Acá es gracioso porque no, algunas preguntas usan el haz de Higgs y otra vez me pregunta usa fascículo auriculoventricular, que es lo mismo. Ya terminamos como la parte complicada. Acá la parte complicada terminó. Tenemos que terminar la actividad eléctrica, ¿tá? Pero antes de eso le voy a preguntar medio rápido y concreto. Aurícula derecha. ¿Cómo se llama la pared que comunica con la aurícula izquierda? ¿Cómo se llama esa pared que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda? Interauricular. ¿Ahí qué orificio o depresión tenemos ahí? El oval. Perfecto. ¿Cómo se llama esta pared? Que está también un poco medial, pero más para abajo. Está medial. No, está en una inferior. Acá le estoy señalando. Esta es la auriculoventricular, que ahí tiene la tricúspide. Medialmente tiene como dos paredes, la interauricular y la auriculoventricular. Ahora, ¿cómo se llama la pared que corresponde al resto de las paredes de los costados? ¿Qué pared vendría a ser la otra? La anterolateral, que su segmento más posterior presenta el nodo sinusal en la cresta terminal. Su segmento medio tiene unos relieves musculares que corresponden a los músculos pectíneos. Y su segmento más anterior corresponde a la orejuela. Ahí está la pared anterolateral. Hacia arriba presenta el orificio de la vena cava superior, que como le dije, está la vena cava superior más cerca el nodo sinusal que esta vena cava inferior. La vena cava inferior está en qué pared? La vena cava inferior ya está en la pared inferior, hacia lateral y hacia medialmente, ahí es donde está el orificio del seno coronario y todo lo del triángulo de Koch. Exactamente. Y ahí está. Parece más complicado, pero no lo es. Simplemente empezar a visualizar.
que acá está en la aurícula, acá aurículo ventricular, arriba vena cava superior, abajo los orificios de la vena cava inferior seno coronario con el triángulo y bla, 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 y la otra la pared lateral. Y ahí está esa partecita. Entonces, acá retomamos con el tema nervioso. Tenemos los dos nodos ubicados en la aurícula derecha y ya podemos posicionarlo. El nodo sinusal está en la cresta terminal y el nodo AB está en el triángulo de Koch, delimitado por el tendón de la vena cava inferior, de la válvula de la vena cava inferior o de Todaro, que va de la vena cava inferior al foramen oval, acá medialmente, va así, estaría como así, estaría el orificio del seno coronario por ahí con la válvula de Tebecio o válvula del seno coronario y la válvula septal. Esas tres válvulas son las que delimitan ese triángulo y bla, bla, bla. Lo mismo siempre. Y bueno, ¿qué ocurre después del nodo AB? Del nodo auriculoventricular o nodo AB, lo que sale es el haz de His, también llamado fascículo auriculoventricular. Es lo mismo. El haz de His o el fascículo auriculoventricular es lo mismo. No confundir con el nodo auriculoventricular. Pensemos que el nodo es la pelotita y lo que sale es el haz de His o el fascículo auriculoventricular. Entonces, tranqui, lo único que dije es del haz de His, lo mismo que el fascículo auriculoventricular, es lo mismo. Del nodo auriculoventricular lo que sale es el haz de His o el fascículo auriculoventricular. El nodo es la pelotita, el fascículo es lo que sale de él. Y eso, miren lo que hace. Déjeme ver si lo encuentro. No, a ver, a ver si acá lo vemos. Acá hay un esquema del nodo sinusal o sinotrial que por haces internodales llega al otro nodo que está por acá abajo, por ahí. Allá, miren, allá está el orificio de la vena cava inferior. Por acá está el triangulito. Y también envía algunos haces para la aurícula opuesta. Y acá. Quiero comprobarlo teóricamente en el libro porque es muy puntual esto, una de las relaciones, hay una cosita muy puntual que la vamos a retomar hoy en la noche, ¿tá? Hay una cosita muy puntual que lo vamos a retomar hoy en la noche porque hay una partecita del ventrículo por la que transita algo que todavía no conocemos. Acá en el libro, está acá. Lo que ocurre con el haz de His o fascículo auriculoventricular, sí, pasa que acá en este punto, el haz de His llega hasta este punto y en la porción membranosa del tabique interventricular, ahí es donde se va a dividir en la parte izquierda o derecha. En la porción membranosa del tabique interventricular se divide en una rama izquierda y derecha. Esta es la rama derecha de las de His o fascículo auriculoventricular y esta es la rama izquierda. Pasa que la rama derecha pasa por algo llamado trabécula septomarginal que está en el ventrículo derecho, que le vamos a ver en la noche. Eso es lo que quería recordar, sí, porque hay dos cosas. Una es la trabécula septomarginal y la otra la cresta supraventricular, que cosas que vamos a ver hoy de noche. No recordaba cuál era. Una porquería. Lo que vamos a ver es que la rama derecha, o sea, en orden, del nodo a B, envía los fascículos AB, auriculoventriculares o haz de His.
¿Llega a qué porción del tabique interventricular? La porción más delgadita, a la porción membranosa, acá. Porque por ahí llega ahí, se divide una porción que se queda del lado derecho y una porción que atraviesa ese tabique y se llega al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque quiere llegar a dónde? A los ventrículos. La rama izquierda-derecha se origina en la porción membranosa. De ahí bajan contra el tabique y ya en el interior del ventrículo se divide en lo último, en lo que es, no están acá, la red de Purkinje o ramos subendocárdicos. Esto ya, pensemos que esto está más contra el tabique. La de His, fascículo auriculoventricular, va a llegar a la porción membranosa, si de una rama izquierda-derecha, hacer esto, una ramita para un lado, una ramita para el otro, y ya en el interior del ventrículo, imaginen, esto es un ventrículo y acá está el otro, ya acá en el interior van contra el tabique, piensen esto primero, pero van más contra el tabique, y acá que origina como una red nerviosa en el interior del ventrículo, que esta parte de abajo es la red de Purkinje o ramos subendocárdicos. Red de Purkinje o ramos subendocárdicos. Ya vamos a analizar esto. Entonces, concepto a manejar. La actividad eléctrica del corazón, y ya presentamos prácticamente todo, vamos a ver algunas preguntitas más de esto. Comienza en los nodos. Los nodos se encuentran en qué cavidad? En la aurícula derecha. El nodo sinusal es el primero, que está en la cresta terminal, y el nodo AB en el triángulo pedorro. Después de ahí sale el haz de His o fascículos auriculoventriculares, que de acá llega a ¿dónde? Llega al tabique. De ahí llega al tabique. El haz de His sale del nodo, llega al tabique. ¿A qué porción del tabique llega? A la porción membranosa y ahí se divide en dos. Una rama derecha para el ventrículo derecho y una rama izquierda para el ventrículo izquierdo. Siguen contra el tabique, siguen. Y se divide una rama que están en el interior del corazón, de los ventrículos específicamente. Eso se denomina ramos subendocárdicos, que es una de las cositas a destacar. Em, Acá está, o sea, yo quería hoy comprobar el libro porque por esta preguntita. O sea, sabía que es la rama derecha, pero eh, el fascículo auriculoventricular a nivel de la porción membranosa del tabique se divide en una rama derecha y una rama izquierda. Esto es textual el libro. La rama derecha es lo que va a seguir esto, porque esta estructura está en el ventrículo derecho. Esta estructura está en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a tener dos estructuras marcadas, que es la trabécula septomarginal y la cresta supraventricular, pero en realidad la rama derecha transita por lo que es la trabécula septomarginal, que todavía no saben lo que es. Tenemos que ver ventrículo derecho para entender qué cosas son. Eso lo vamos a retomar hoy. Estas preguntas tal vez conviene razonarla después, cuando veamos un poquito más la disposición de los ventrículos, saber para dónde van las cosas. ¿Tá? Em, y está, o sea, tenemos creo que lo que quiero ver con ustedes. Con esto finalizamos la clase de hoy.